tener más tiempo, comenzamos. El tema de inmigración y el muro fronterizo que quiere construir en la frontera México-Estados Unidos es un punto contencioso. Así lo demuestran encuestas nacionales entre electores independientes, demócratas y republicanos, sobre todo en estados fronterizos, ¿no? ¿A qué me refiero? Al preguntarles sobre la construcción del muro, un 41% dice que lo apoya, mientras otro 54% dice que se opone. Esto a nivel nacional. En los estados fronterizos el sentimiento es similar. En Arizona, 43% del electorado apoya el muro, un 53% lo rechaza. En California, que está en pantalla, 30% apoya el muro, un 67% le dice no. En Nuevo México, cifras parecidas, 38% dice que sí, 59% dice no. Y en Texas un 44% lo apoya y el 49% lo rechaza. El mismo Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, mayoría a partir de enero, y quien este jueves se reunió con Donald Trump, se rehusó a responder preguntas sobre si apoya o no la construcción del muro en la frontera México-Estados Unidos. Escuche. ¿Apoya su idea central de construir un muro en la frontera con México? Bueno, yo no voy a volver a litigar los acontecimientos del pasado. Tenemos un nuevo presidente. Me gustaría que él tenga un comienzo positivo. Y me parece que deberíamos mirar hacia adelante y no hacia atrás, regresando a los distintos debates que tuvimos tanto internamente como con los demócratas en el último año. Y aunque parece que la construcción del muro será un tema a debatir en Washington en las próximas 10 semanas, estudiantes de una escuela secundaria en Michigan aprovechan su horario de almuerzo para pedir la construcción del muro. Sí, escuchó bien, mire. El superintendente del distrito escolar ha emitido un comunicado rechazando el comportamiento de estos estudiantes y asegurando que en las escuelas de Michigan rechazan la intimidación y abogan por la inclusión, protección y solidaridad para con todos los estudiantes. Así que bueno, ahí está, las reacciones y lo que se genera en torno a este tema. Es un tema que pues es muy caliente hacia el interior y hacia el exterior. Inmigración, el tema del muro. Sin duda, el tema de conversación en Washington en los próximos días, y le diría yo, meses. Le quiero dar la bienvenida a conclusiones a mi primer invitado de la noche, el senador mexicano Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Senador, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, a ti por invitarme contigo y con tu auditorio. Muy amable y gracias. Senador, una propuesta muy interesante, desde antes de que se diera, obviamente, la elección. No sé si me está escuchando, si no, no se preocupe, ahí le ayuda el equipo de CNN México, sí. Nos dice, y para eso están, para apoyarlo. Bien, una iniciativa muy interesante, ya la proponía usted desde antes de que se diera la elección de Donald Trump, para evitar este tema de la construcción del muro, no tanto en el sentido de lo que quiera el señor Trump, sino de lo que pudiera o tuviera que hacer México, es decir, pagarla. Una iniciativa de ley que frenaría el uso de dinero mexicano para pagar el dichoso muro. Explíqueme un poco, senador Ríos Peter. Sí, nosotros lo que estamos planteando en esa iniciativa es, como Congreso Nacional, como Congreso Legislativo, pues dejar claro en la ley, no solamente a voluntad del presidente de la República, sino que quede claro en la ley que ningún peso mexicano podrá ser utilizado para realizar alguna obra por decisión de país extranjero que vaya en contra de los intereses mexicanos, y eso es, pues, hablar de un muro como el que ha venido hablando Donald Trump, para que, repito, no quede solamente a la decisión del presidente de la República en turno, el presidente mexicano, sino que sea por virtud del Congreso que esto esté prohibido. Esto es muy interesante porque cuando se plantea una iniciativa de este tipo, se está dando cabida a la posibilidad, desde su perspectiva, y usted me dice si me equivoco, pero lo interpreto así, de que el presidente mexicano, es decir, Enrique Peña Nieto, pudiera en algún momento llegar a acceder al pago del muro. Bueno, a mí lo que me parece es que es una señal, es un mensaje
de que todas las fuerzas políticas en uno de los poderes distinto al Poder Ejecutivo, pues no aceptamos un planteamiento de ese tipo, y obviamente pues es buscar que sea una acción tanto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces me parece que es una señal política que deja con mucha claridad cuál es la visión que tenemos los mexicanos frente a esa propuesta. Ahora, pero ustedes, bueno, en su caso, va más allá. Hay algo muy interesante en cuanto a una sanción, vamos a decirlo así, o pudiera utilizar la palabra retaliación también, pudiera ser, pero finalmente bloquear en este sentido, y ya acercándome a otro tema que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, bloquear en este sentido cualquier acción que pudiera afectar económicamente a México, al menos cobrando similares impuestos o impuestos más altos a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano, que son alrededor de 1 millón de ciudadanos estadounidenses viviendo en México. ¿Esto continúa en pie? ¿Esta iniciativa también la tienen presente y sigue en la mesa? Así es una propuesta que, lo quiero aclarar, no es una retaliación, es una respuesta a un discurso que fue la parte de campaña más importante desde mi punto de vista respecto a nuestro país de parte del hoy presidente electo, que además de todo es parte de su propuesta de 100 días, hoy ya lo comentaban ustedes, lo discutieron, y que tiene que ver con buscar un trato recíproco con base en derecho internacional de que aquello que se le haga a nuestros connacionales que viven del otro lado de la frontera, pues podrá ser puesto a revisión por parte nuestra con los distintos instrumentos de política pública que podamos tener. Si se le cobra un impuesto, como se ha dicho en algunas ocasiones, para pagar el muro, además de todos, a nuestros connacionales, nos parece que nosotros tenemos el legítimo derecho de revisar cuáles son los instrumentos que podemos aplicar en iguales condiciones frente a los connacionales americanos que viven aquí en México. Aquí hay alguna confusión en redes sociales, y la quiero aclarar. Cuando se habla de que la construcción del muro vaya en contra de intereses nacionales, es decir, de los intereses de México, obviamente no es bien visto, ¿no? Pero Estados Unidos puede hacer lo que se le dé la gana. El tema es que no se use dinero de México para ese muro, eso iría en contra. Ese es el ir en contra de intereses nacionales para la audiencia que está confundida y no entiende por qué es en contra de los intereses del país. Bueno, porque se usa un dinero que se necesita para otras cosas, para un muro que quiere hacer Estados Unidos. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, déjeme preguntarle entonces, porque desde su perspectiva, ahora que gana Donald Trump, que es el presidente electo, muchas personas empiezan a dar la vuelta a las cosas y a decir que entonces fue inteligente finalmente la invitación por parte del gobierno del presidente Peña Nieto de Donald Trump como candidato en esa visita tan criticada y que le costara la cabeza a un integrante de su gabinete. Yo le pregunto, ¿ustedes siguen viéndolo como un error o creen que fue anticipado? Es más, el mismo expresidente Vicente Fox como que le echó un poco de flores ya, ¿no? Después de haber criticado tanto esa visita de Trump. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Bueno, yo insisto que fue un error, generó una enorme irritación, generó mucha molestia, indignación, porque el hoy presidente como candidato pues basó toda su campaña con agresiones, con señalamientos, con mucho odio y agresiones hacia nuestro país. Generó molestia, yo creo que fue un error, principalmente porque jamás cambió la propuesta, sus planteamientos y su actitud después de esa visita. De hecho, en el documento de los 100 días que comprometió frente a los votantes, pues los 3 ejes de su discurso, que tú aclarabas, que seamos nosotros quienes paguen un muro por decisión de él como presidente, pues nos parece a todas luces aberrante respecto a la relación que hemos venido construyendo de buena vecindad, de socios comerciales e incluso de amigos. Entonces, esas agresiones jamás pararon y bueno, pues yo hoy que escucho los 3 puntos sobre los que hablaron, trabajo, migración y el muro, pues son los mismos temas que estuvo utilizando, jamás cambió su discurso frente a nosotros, por más que lo haya invitado Peña Nieto. En efecto, y en eso tiene toda la razón. Ahora, senador, ¿están ustedes conscientes, y hay que decirlo con toda justicia, que el muro ya se inició, ya se había iniciado desde hace mucho tiempo? Es decir, una parte de este controversial muro ya está construida. Se construyó en el gobierno del expresidente George Bush, por ejemplo. ¿Por qué no se tomaron estas mismas disposiciones o por qué no se pensaron en estas iniciativas cuando se tomó esa iniciativa en el gobierno del presidente Bush y ahora se toma estas iniciativas, estas precauciones por el presidente electo Trump?
Mira, el muro es un símbolo de cómo ve el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, la relación con México. Después de 22 años hemos tenido una relación sumamente fructífera, casi 500,000 millones de dólares de los dos lados de la frontera en construcción continua. Me parece que una relación en términos de seguridad hemisférica muy proactiva, muy positiva y un futuro por delante que me parece que el muro divide, separa y de hecho interrumpe. Entonces, a mí me parece que jamás fue parte de un discurso tan contundente, tan claro con las agresiones que tuvo, cuando muchas veces lo que decía Donald Trump era: México no es un país amigo, México nos causa daño, incluso en cuanto a los empleos. Yo creo que eso es lo que está en el discurso y lo que hoy tiene que estar en una revisión muy clara: qué es lo que cada uno de los dos países trae a la mesa y cómo podemos buscar garantizar que ese futuro de horizonte común pues sigue existiendo, y si no sigue existiendo, decirlo con todas sus palabras. Me imagino que estas 13 iniciativas o estos 3 puntos de esa iniciativa cobran más fuerza ahora que es el presidente electo Donald Trump. ¿Están en la mesa, senador? ¿Y cómo las han recibido sus colegas? Es decir, ¿cómo se ha recibido en el Pleno? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece buena idea? ¿Qué eco ha recibido esto que plantea usted? Bueno, nosotros las vamos a empujar, las presentamos y en su momento, pues yo creo que con la sensación de que podría no ser necesario discutirlas, las tuvieron un rato en la congeladora. Creo que es indispensable en este momento discutir esas iniciativas. También tengo una en ese planteamiento que va contra que se quiera acabar de manera unilateral el Tratado de Libre Comercio. Lo que estoy planteando es que los acuerdos en materia de seguridad que tenemos con los Estados Unidos, pues también se pongan a revisión. Sería decisión nuestra, si así lo decide Estados Unidos. Me parece que es importante que pongamos en su justo contexto qué es lo que sigue. ¿Van a cambiar las cosas? Sin duda alguna. Ese es el discurso, son los planteamientos, pero ¿qué es lo que ambos traemos a la mesa? ¿Cómo debemos discutirlo? Ahí está mi propuesta en el Senado, pero creo que la convocatoria tiene que ser mucho más amplia. Hoy se trata de poner a revisión mucho de lo que hemos construido juntos. Ahí está mi propuesta como iniciativa, pero también habrá que ver qué es lo que opinan empresarios, líderes sociales, todos los actores políticos, porque creo que esa dimensión es, y no solamente de una buena charla o de una buena llamada que hayan tenido entre el presidente electo Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Yo le digo, como mexicano, con el derecho que tengo para hablar de mi país, que me parece una maravillosa iniciativa. Bienvenido. A lo mejor, y digo, no la conozco del todo, pero me parece una maravillosa iniciativa el tomar precauciones o el limitar acciones que puedan afectar a México y a los mexicanos dentro y fuera. Si se hace o no se hace, esa ya es otra historia, pero ya están los instrumentos ahí para prevenir ciertas afectaciones que podrían ser muy graves. Así que, senador, me parece muy interesante. Lo voy a molestar más adelante. Sé que va a empujar esta iniciativa y me gustaría ver si los demás también empujan, ¿no? Porque luego, desgraciadamente, no. Pero bueno, lo veremos. Senador Armando Ríos Peter, millones de gracias, muy amable. Y esperemos que así sea, esperemos que sí. Son mecanismos de control, Fernando, finalmente se vale, a través de una legislación. Sí. Ahí. Y es el diálogo entre países, Armando, que hay que hacerlo claro y firme. Claro, completamente de acuerdo con usted. Armando Ríos Peter, del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, desde México, nos acompañó. Senador, muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pausa, regreso, tengo más invitados. México y Trump. ¿Ser o no ser? Expectativa por la relación entre ambos países ahora que Trump es el presidente electo. Pero le dejo opiniones de mexicanos sobre el presidente electo de los Estados Unidos. Escuchen. Acaban de pegar a todos los mexicanos. Fue un golpe muy duro, bastante duro. Terrible para muchas cosas, es un proceso en cuanto a la tolerancia en el mundo, en la economía. Se va a poner muy fea. Estoy desconcertado, no esperaba así la victoria, no sé qué esperar. Pues encomendémonos a Dios y ya está hecho. Ahora le doy la bienvenida al maestro Alfredo Jalife Rame, periodista, además profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le digo maestro por el manejo de los temas. Le doy la bienvenida a Conclusiones. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Encantado, Fernando, a tus órdenes. Un placer recibirle aquí en Conclusiones. Estaba viendo una entrevista que le hicieron en Deutsche Welle en español, allá en Alemania, antes precisamente de que se diera la elección, me imagino que usted la recuerda, y de que resultara Donald Trump electo. Y hablaba de temas sumamente fuertes como una tercera guerra mundial contra Rusia
Y bueno, ahora la perspectiva cambiará, ¿no le parece a usted? Totalmente. Con el acercamiento de Trump y de Putin, aleja ya la tercera guerra mundial, que hubiera sido nuclear, por desgracia. Pero la fortuna, de las pocas buenas noticias que del lado mexicano tenemos en relación a Trump, es esa a nivel global, el acercamiento de Putin con Trump. Ahora, mencionaba, y quería traerlo a la mesa porque, claro, en esa perspectiva era otro escenario completamente diferente. Sin embargo, el escenario que se mantiene es el de la homofobia, islamofobia, y utilizó una palabra que me causó mucha risa, no la había escuchado, pero la mexicanofobia. Yo le pregunto, profesor, ¿usted cree que en realidad lo que ha generado Trump en el país, es en Estados Unidos, es una mexicanofobia concretamente contra los mexicanos, o lo extiende a cualquier latino? Porque usó también la palabra latinofobia. Sí, pero es más concreta en relación a México por el asunto del muro, su conclusión, porque hay que recordar que el muro ya fue construido en su tercera parte por el hijo del presidente Bush, ante las narices, no tengo otra palabra más benigna, de los expresidentes Fox y Calderón, que lo callaron, lo silenciaron totalmente y ahora protestan su concreción en 2/3 partes, que todavía no se han hecho, pero que además fue aprobado por la entonces senadora en Nueva York, Hillary Clinton. Entonces hoy además se suma a pues una política ya de plano antiglobalización, antineoliberal global, que va contra no solamente el NAFTA, ya en Canadá están preparados, que es el otro tercer socio comercial, pero también contra la Asociación Transpacífico, que es el TPP, y contra el TTIP, que es la Asociación Transatlántica, y también contra el TISA. Entonces, naturalmente esto parece ser que sí se mantiene, porque en realidad, si vemos bien la conformación de la votación de Trump, él lo aprovechó como nicho electoral, esa precisamente mexicanofobia, porque eso le dio votos con los blancos, y con los votos blancos protestantes anglosajones, que es eminentemente los WAS, los White Anglo-Saxon Protestant, que ese fue su voto duro. Pero además hubo mucha desinformación, porque aquí nos damos cuenta que el 53% de las mujeres blancas votaron por Trump, y además los latinos votó la tercera parte por Trump. Entonces no es así tan lineal. Sí, fue un 29% de voto latino que recibió Donald Trump. Ahora, sobre todo en Florida, este sentido, ya... Fernando, en Florida sí, fue más agudo, ¿no? Y realmente yo creo que más que Pensilvania, fueron los 29 votos electorales de Florida que le dan el triunfo a Trump, mucho más que Pensilvania, que eran solamente 20 votos electorales, sin perder de vista que habían 59 votos en California, donde la mayoría es mexicana, a favor de Hillary. Ahí. En efecto, claro, California le daba 55, teniendo a la Florida con los 29, ya era un gran avance. Sin embargo, las cosas no se dieron así, y a eso le sumamos otros estados que se suponía estarían del lado demócrata, que acabó llevándoselos Donald Trump. Fueron 2 o 3 de ellos los que acaba ganando Donald Trump. Pero déjeme continuar enfocando hacia el tema de México y preguntarle, profesor Jalife, la acción y la reacción que ha tenido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ante esta situación, ante estas declaraciones de Donald Trump como candidato, y hoy marcando en su agenda los 3 primeros puntos, dentro de los cuales se encuentra precisamente de nueva cuenta el muro, y reaccionando por parte del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le parece? Bueno, México ha exhibido un infantilismo diplomático que no se veía desde que tuvimos nuestro Premio Nobel de la Paz, don Alfonso Garciano Robles, que era un profesional de la diplomacia. México tenía una diplomacia de oro, quizás de las mejores del mundo, y luego entró al aventurerismo frívolo con Fox, su canciller Castañeda Goodman, que manejó pésimamente la relación bilateral en la cuestión migratoria, cuando nosotros debimos en ese momento haber aceptado el acuerdo migratorio que teníamos en la mesa, y que cada día es más difícil. ¿Por qué? Recordarás cuando dijo la enchilada completa famosa, ¿no?
que ni fue enchilada ni fue completa, fue un fracaso rotundo. Y a partir de ahí ha venido en desasosiego nuestra diplomacia, pero yo en relación al presidente Peña, ha tenido también bamboleos tremendos. Primero criticó a Trump de Stalin, de Mussolini. Él nunca debió haberse metido en la política interna de Estados Unidos. Es un asunto de ustedes, que a nosotros no nos compete. Estamos muy atentos a lo que le pase a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, que ya se calcula son ya casi 30 millones. Eso es una situación que obviamente nos atañe. Incluso yo he propuesto la creación de un ministerio de la migración con enfoque de seguridad nacional y no un enfoque mercantilista de cajitas felices que repartían Fox y Castañeda. Pero el Senado es bueno, y luego Peña cambia debido a la intervención de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, cuando logra el acuerdo con el yerno de Trump, Jared Kushner, que parece ser va a ser el jefe de gabinete del equipo de transición de Trump, y traen a Trump a México, lo cual no tiene nada de malo. Él debió haber recibido a los dos candidatos, pero en forma oficiosa, no en forma oficial, como lo hizo en Los Pinos, porque Trump en ese momento era candidato, no era presidente ni siquiera electo. Y luego viene lo peor de todo ha sido la postura del Senado mexicano, que verdaderamente es frívola, atroz, y pone en peligro, y lo digo con mucha responsabilidad, la vida de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque nos guste o no, Estados Unidos ahora vive una guerra civil larvada, lo estamos viendo en las ciudades principales de nuestro vecino del norte, pero más que nada, sí existe ese supremacismo blanco, nacionalista, racista. Es una realidad, no lo podemos eludir. Y entonces, cuando se fotografía el líder del Senado, Emilio Gamboa Patrón, con Jorge Lozano, un senador muy locuaz, y luego esta Mariana Gómez del Campo para apoyar a su prima, que es la esposa de Felipe Calderón, y pone las camisetas de Hillary en el Senado. Es decir, eso no se puede hacer porque ponen precisamente en riesgo la vida de nuestros hermanos mexicanos. De ahí que yo insisto mucho que ahora es el momento de dejar las pasiones de lado, ver la vida de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, qué va a pasar con ellos en el momento que se construye el muro, si es que lo logran concretar o no, y luego, sobre todo, cuando se rescinda o se renegocie el NAFTA. No olvidemos que el segundo ingreso más importante de México ya no proviene del país, proviene de los migrantes. Y lo más importante es de que nosotros en estos momentos no podemos actuar en forma irresponsable. Y desgraciadamente la diplomacia mexicana es muy novata, igual el Senado es todavía peor que la Cancillería de México. Lo tengo que decir y tengo que hacerme también la autocrítica, pero también nosotros no somos un farol en la calle. Nosotros no tratamos muy bien a los migrantes que vienen de Centroamérica. Entonces es un problema muy complejo en donde tenemos que negociar con mucha inteligencia, hacer tratados nuevos con Trump, con el fin de que no construyan ese muro, abrir la frontera con libre paso de personas, pero hoy estamos en una nueva realidad de construcción de muros. Muy interesante la propuesta, profesor, de verdad que siempre es un gusto tenerlo aquí y escucharlo. Voy a tener que despedirme, lo escucharé, no, de verdad que gracias a usted, muy interesante, me ha dejado con nuevas ideas en la cabeza, profesor Jalife, le quiero agradecer muchísimo esta interacción. El Ministerio de la Migración es un must, urge hacerlo. Sí. Es decir, ya no se puede tratar a nivel de cónsules, que solo son una bola de parásitos que mantenemos desde México. Tiene que ser un ministerio profesional, con una diplomacia profesional. Esto no se arregla con insultos, se arregla con diplomacia. Gracias, Fernando. Ojalá lo estén escuchando por ahí, quienes tienen que escucharlo, profesor. Gracias, le mando un abrazo. Lo digo con responsabilidad, le mandé un Twitter a Peña y a Luis Videgaray proponiéndoles la creación del Ministerio de la Migración. Pues voy a estar al pendiente a ver si le responden, profesor, y si no, después platicamos de nueva cuenta para darle un poquito más de empujón. Alfredo Jalife Rame nos acompañó desde la Ciudad de México. Hago una pausa, regreso ahora a Armando Regil, fundador y director general creativo de I2CO. Ahora le pregunto qué quiere decir eso. Escuela de Liderazgo Transformativo.
Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Fernando, qué gusto, encantado de estar contigo. A mí también me da muchísimo gusto, somos viejos conocidos a través de las redes sociales y ahora por fin pudimos concertar y concretar entrevista. Tenemos poco tiempo, pero igual. Nada más dime, ¿qué quiere decir lo de I2CO, Armando, para tenerlo claro? I2CO School of Transformative Leadership es una escuela que vamos a lanzar el próximo año desde la Ciudad de México. Es una escuela de liderazgo transformador porque precisamente, Fernando, lo que hoy estamos viendo es que el mundo ya cambió. Las reglas del juego van a ser otras, ya son otras. A partir de ahora vivimos una nueva realidad y eso requiere repensar, eso requiere reinventarnos y por eso vamos a crear esta nueva metodología para enseñar y pensar y generar soluciones creativas a cualquier problema. Muy interesante. Quiero decirles que Armando es ampliamente conocido dentro de los think tanks a nivel internacional, tiene ya una larga trayectoria y tiene una amplia conexión a nivel global con los think tanks y bueno, también con muchos otros gobiernos e iniciativas de otros gobiernos. Pero voy a entrar en tema contigo directamente, Armando. Me quedo con un artículo que leí, me encantó el artículo que leí, que escribiste, que me lo enviaste y lo chequé. Me quedo con una parte que es muy importante, que la victoria de Trump no sea nuestra derrota y en cambio nos sirva para abrir los ojos a una nueva realidad que nace en el propio corazón. Que no sea la derrota de quién, y te lo pregunto concretamente, ¿estabas pensando en México, que la victoria de Trump no sea nuestra derrota, pensando en los mexicanos, o de quién estás hablando en esa derrota? Por supuesto, Fernando. Mira, me preocupa como a todos los mexicanos la retórica que tuvo el candidato ahora presidente electo Donald Trump hacia nosotros. Y me parece que este es un gran momento para México, más allá de lo que está pasando allá afuera, que no podemos controlar directamente, mirar hacia adentro y ver qué es lo que sí está en nuestras manos. ¿Qué oportunidad tenemos para levantar este país, para ver nuestras fortalezas, para ver de qué estamos hechos y cómo convertimos a este país en un imán, en una atracción de inversión, en una atracción de oportunidad, de generación de mayores empleos, porque hoy hay muchas amenazas frente a nosotros. No sabemos cómo va a reaccionar un hombre que parece que no sabe de protocolos, un hombre que llega en un momento en el que, ya lo decía, las reglas del juego ya son distintas. Por lo tanto, México, en lugar de ver la victoria de Trump como una derrota, tiene que verlo como una gran oportunidad. Y de ahí este artículo que escribí diciendo que es un gran momento para repensar muchas cosas, para replantearnos, pero también un momento en el que el gobierno de México tiene que tener la dignidad y la fuerza para enfrentar probablemente una de las mayores amenazas que hemos tenido externas en muchas décadas. Este es un gran momento en el que el presidente tiene que mostrar carácter, determinación, tiene que ver por los intereses de los mexicanos que están en Estados Unidos, pero también de este lado. ¿Y a qué me refiero? Que hay dos grandes preocupaciones. Por un lado está el tema del comercio y por otro lado el tema migratorio. ¿Qué pasaría si Donald Trump decide deportar a N número de millones de mexicanos? ¿Estamos preparados para recibirlos, para generar de este lado los incentivos, las oportunidades? Tenemos que ser mucho más creativos. El presidente también tiene que tener una gran determinación para evitar esa renegociación del Tratado de Libre Comercio que para México podría tener consecuencias desastrosas. Pero, y me parece sumamente interesante, estoy completamente de acuerdo contigo, Armando. La primera respuesta que podría darte es que no estamos preparados, que hay emigración de México a los Estados Unidos. Es decir, las oportunidades no están, la necesidad de buscarlas está en otro país y por eso es que hay una emigración. Pero preguntarte, desde tu perspectiva y de acuerdo al proceder que hemos visto por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, desde esa invitación que le costó la cabeza a Videgaray en el gabinete, ¿crees que existe la madurez, que existe la integridad, que existe la inteligencia en el actual gobierno y en los actuales políticos mexicanos para enfrentar esta situación que hoy plantea el presidente electo Donald Trump? Hasta ahora parece que no ha habido, pero mi esperanza es que en este momento, ante la presión que estamos viendo, la haya. El gobierno tiene que tener esa capacidad, el presidente tiene que hablarle de frente a Donald Trump, más allá de las formas y de querer adornar, que si la cooperación, la prosperidad. Es un momento decisivo para México, es un momento de dejar muy claro quiénes somos, qué sí estamos dispuestos o qué no estamos dispuestos. Incluso yo te diría, el presidente debería de hablar urgentemente con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá para ver cómo se unen. Al final Norteamérica son 3 países, no
nada más es uno o dos. De ahí que sería importantísimo ver cómo salvar el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, porque los tres países podrían verse muy perjudicados si esto se echa para atrás. Entonces, es un momento en el que hay que tomar grandes decisiones, donde queremos ver que el gobierno tenga el valor, el carácter, la fuerza para tomar las decisiones correctas. Y nosotros como ciudadanos repensarnos y ver qué oportunidades tenemos para no ser víctimas, sino ser protagonistas de un momento que requiere pensar diferente, actuar diferente, ser valientes y enfrentar esta nueva coyuntura que llena de oportunidades nuestro futuro. Armando Regil, ha sido un placer tenerte por primera vez aquí en el programa. Digo por primera vez porque lo hemos planeado muchas veces. Nos quedó poco tiempo porque te tocó mucho tráfico en la Ciudad de México, pero hay que repetirlo y extenderlo. Quiero agradecerte que me acompañes. Además, es siempre muy interesante escuchar a alguien que se encuentra dentro de esa comunidad de Global Shapers. Así que te voy a estar molestando de nueva cuenta para que podamos estar aquí y ampliarnos en el tema. Armando, te mando un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Buenas noches.